El tintineo de los cubiertos de plata contra la porcelana era el único sonido que se atrevía a romper el silencio monumental de la mesa. Era un sonido nítido, caro, casi violento en la quietud del enorme comedor. Afuera, los jardines de la mansión Caballero se extendían como una alfombra oscura y perfectamente cuidada bajo un cielo sin estrellas, pero adentro, el aire era denso, pesado con palabras no dichas y expectativas de hierro. Yo, Damián Caballero, a mis 28 años, me sentía más como un prisionero en mi propio hogar que como el heredero de un imperio inmobiliario. Cada cena con mi madre era un juicio silencioso donde yo, invariablemente, era declarado culpable de no ser quien ella quería que fuera. Mi madre, Lourdes Caballero, colocó su copa de vino con una delicadeza calculada que siempre precedía a una tormenta. Era un gesto ensayado, parte de la coreografía de poder que ejecutaba a la perfección. Su rostro, una máscara de 50 y tantos años mantenida a base de disciplina, tratamientos costosos y una voluntad de acero, no traicionaba emoción alguna. Pero sus ojos, dos esquirlas de obsidiana, estaban fijos en mí, analizándome, midiendo mis debilidades. Tu proyecto, comenzó, y la palabra sonó como si estuviera sucia, arrastrándola con desdén. Esa biblioteca que quieres construir en la colonia Doctores. Es admirable, supongo. Como un niño que dona sus juguetes viejos a los pobres para sentirse bien consigo mismo. Apreté la mandíbula, sintiendo el músculo tensarse. El tenedor en mi mano se sentía pesado, un arma inútil. No es una simple biblioteca, mamá. Ya te lo expliqué. Es un centro comunitario de 2 plantas, diseñado con principios de arquitectura sostenible, con aulas digitales y un taller de oficios. Es un espacio para que los niños de un barrio obrero tengan acceso a un mundo que, de otro modo, les estaría vedado. Es mi obra, mi pasión. Pasión, repitió ella, saboreando la palabra con ironía. La pasión es un lujo, Damián. Un capricho que puede costarnos muy caro. Ella sonrió, una curva delgada y sin alegría en sus labios. Lo real, Damián, es el balance de fin de año. Lo real es el valor de nuestras acciones en la bolsa. Lo real son las alianzas que nos mantienen en la cima de esta ciudad podrida y competitiva. Hizo una pausa dramática, el golpe de gracia estaba por llegar. Y hablando de alianzas, mañana tienes una cita. Sentí el nudo familiar en el estómago, frío y apretado. No voy a participar en otro de tus desfiles de candidatas, mamá. Ya te lo he dicho. No soy un semental que exhibes para mejorar la raza. No seas vulgar, replicó, su voz bajando a un susurro gélido que cortaba más que un grito. Y no es una candidata. Es la candidata. Renata Elizondo. Su padre, Armando, está a punto de firmar con nosotros el acuerdo para el desarrollo del nuevo distrito financiero en Santa Fe. Un acuerdo de miles de millones de pesos. Armando es de la vieja escuela. Quiere ver estabilidad. Quiere ver a un heredero comprometido, centrado, no a un arquitecto bohemio que juega a ser el salvador de los pobres con el dinero de la familia. Me recliné en la silla, el terciopelo se sentía sofocante, como si me estuviera ahogando. Mi vida personal no es una cláusula en un contrato de negocios. A partir de ahora, lo es, sentenció. Su mirada se endureció. Y entonces, lanzó el ultimátum. Irás a esa cita mañana. Te pondrás un traje decente, no esa ropa de obrero que tanto te gusta. Serás encantador. Harás que esa niña superficial se interese en ti. A partir del lunes a primera hora, la Junta Directiva recibirá una notificación oficial de que la firma, Caballero Arquitectos, pierde todo financiamiento del grupo. Y yo misma me encargaré de filtrar a la prensa financiera que el heredero del imperio prefiere sus proyectos de caridad a sus responsabilidades familiares, poniendo en duda tu capacidad para liderar en el futuro. La amenaza era total, una obra maestra de la manipulación. No solo me cortaría las alas, sino que me humillaría públicamente, pintándome como un niño irresponsable y caprichoso. Me había acorralado. La miré a los ojos, buscando un atisbo de la madre que alguna vez debió existir, la que me leía cuentos antes de dormir,
pero solo encontré al aseo. Fría, implacable, estratégica. ¿Y si me niego?, pregunté, mi voz un susurro ronco, aunque ya sabía la respuesta. Entonces, querido, dijo, levantando su copa en un brindis silencioso y cruel, descubrirás lo rápido que se derrumba un sueño cuando no tienes los cimientos de un apellido para sostenerlo. Tu elección. El silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier grito. Había perdido. Por ahora. El sabor metálico de la derrota llenó mi boca. Asentí lentamente, la comida en mi plato se había convertido en ceniza. De acuerdo. Iré. Ella sonrió, satisfecha, una sonrisa de depredador que ha asegurado su presa. El tintineo de los cubiertos se reanudó como si nada hubiera pasado. Pero para mí, la cena había terminado. Me levanté de la mesa, sintiendo el peso de mis cadenas invisibles más fuerte que nunca. Ella no necesitaba un títere, necesitaba un hijo. Y en ese momento, con una claridad dolorosa, supe que ella no tenía ninguno de los dos. La vieja camioneta Ford de 1985 traqueteaba suavemente sobre el asfalto, un sonido familiar y reconfortante en medio del caos sinfónico de la Ciudad de México. Era la camioneta de mi abuelo. La había encontrado pudriéndose en uno de nuestros almacenes, cubierta de polvo y óxido, un fantasma de una era más simple. Pasé 2 años de mis fines de semana restaurándola con mis propias manos. Aprendí de mecánica en tutoriales de internet, me llené las manos de grasa, lijé la carrocería hasta dejarla en el metal desnudo y la pinté yo mismo de su color azul original. Cada tuerca, cada pieza del motor, era un tributo silencioso al hombre que me enseñó que el verdadero valor no estaba en lo que comprabas, sino en lo que construías. Para mi madre, era una chatarra vergonzosa, una afrenta a nuestro estatus. Para mí, era un santuario rodante, una fortaleza de autenticidad. Mientras conducía hacia el centro comercial El Pedregal de Oro, la joya de la corona del Imperio Caballero, mi mente se convirtió en lo que yo llamaba mi museo de agravios. Una galería de momentos, de pequeñas y grandes humillaciones que habían moldeado la relación tóxica con mi madre. Cada recuerdo era una exhibición, cuidadosamente conservada en el ámbar del resentimiento. La primera sala del museo era mi cumpleaños número 15. Había pasado 6 meses construyendo una maqueta a escala de un rascacielos conceptual, con un sistema de recolección de agua de lluvia y paneles solares integrados. Era mi obra maestra, el primer destello real de mi vocación. Cuando se la mostré a mi madre durante la fiesta, rodeada de sus amigos empresarios y políticos, ella apenas la miró. «Qué lindo, cariño», dijo, dándome una palmadita en la mejilla, su atención ya volviendo a una conversación sobre los mercados asiáticos. Luego se volvió hacia un socio que miraba la maqueta con cierto interés. «Tiene una imaginación desbordada. Ya se le pasará cuando empiece a estudiar finanzas y entienda cómo funciona el mundo de verdad». Sentí como mi rascacielos de sueños se derrumbaba hasta convertirse en un montón de cartón y pegamento. No dijo que era malo. Dijo que era irrelevante, un juego de niños. Y eso era infinitamente peor. Caminé mentalmente a la siguiente exhibición, mi graduación universitaria. Me gradué con honores, el mejor de mi clase en arquitectura. Mi tesis sobre urbanismo sostenible había ganado un premio nacional. Durante la celebración, el padre de Renata Elizondo, curiosamente, se me acercó. «Felicidades, muchacho. Un talento como el tuyo es justo lo que necesitamos en el equipo de desarrollo del grupo, ¿listo para unirte?». Antes de que pudiera responder, mi madre se interpuso, con una risa ligera y forzada que sonaba como cristales rotos. «Ay, por favor, Armando. Damián primero quiere jugar un rato a ser Gaudí. Es su pequeño hobby antes de sentar cabeza y dedicarse a los números, que es lo que importa». La palabra hobby resonó en mis oídos como un insulto. Años de noche sin dormir, de planos, de cálculos, de pasión, reducidos a un pasatiempo trivial. Vi la mirada de decepción en el rostro del señor Elizondo. Mi madre no me estaba protegiendo, me estaba devaluando, castrando profesionalmente frente al mundo que, según ella, tanto importaba. Añadí una nueva pieza a la colección, una más reciente. La cena de Navidad del año pasado.
Invité a cenar a una chica, una arqueóloga brillante y divertida que había conocido en una conferencia. No venía de una familia con apellido, pero tenía una mente que brillaba. Durante toda la cena, mi madre la interrogó sutilmente sobre sus perspectivas, sus ingresos y si su trabajo le permitía viajar a los lugares adecuados. Al final de la noche, cuando nos quedamos solos, mi madre me dijo, es una chica simpática, Damián. Para una aventura. Pero no es material para ser una caballero. No tiene pedigrí. La chica nunca me volvió a llamar. Mi madre había envenenado el pozo con una sonrisa. La última pieza de la colección, la más preciada, no era un agravio, sino un antídoto. Una llamada telefónica con mi abuela Inés, la matriarca silenciosa de la familia, una semana antes. Ella era la única que me veía. Tu madre, mi querida nuera, me dijo con su voz rasposa y llena de sabiduría, ve el mundo como una vitrina. Todo es para exhibirse. Tu abuelo y yo lo veíamos como un cimiento. Construimos esto desde abajo, con ladrillos y sudor, no con cócteles y sonrisas falsas. Ella heredó el edificio, pero nunca entendió la estructura. Tú eres como nosotros, Damián. Eres un constructor. No dejes que su brillo falso opaque tu acero. Él estaría orgulloso de ti, no de ella. Sus palabras eran el ancla que me mantenía cuerdo. Ella entendía que mi amor por la arquitectura no era un capricho, sino la continuación del verdadero legado familiar. El legado de crear, no de poseer. Mi abuelo, un ingeniero brillante, siempre decía, cualquiera puede comprar un edificio, Damián. Pero se necesita un hombre de verdad para saber cómo se mantiene en pie. La camioneta se detuvo en el estacionamiento subterráneo del centro comercial. Apagué el motor y me quedé un momento en silencio, el olor a cuero viejo y aceite de motor llenando la cabina. Este no era solo un coche. Era una declaración de principios. Mi ropa, unos jeans de trabajo resistentes de Carhartt y una camiseta de algodón grueso, tampoco era un descuido. Era mi uniforme. El uniforme de un hombre que trabajaba con las manos, que entendía de estructuras y de estrés de materiales. Mi madre quería que fuera un príncipe. Pero yo era un constructor. Y hoy, sentía que algo dentro de mí, una estructura que había soportado años de presión, estaba a punto de alcanzar su punto de ruptura. Iba a esta cita, sí. Pero iba a ir como Damián Caballero, no como el muñeco de ventríloco de Lourdes. Y por primera vez, no me importaban las consecuencias. El museo estaba a punto de cerrar sus puertas para siempre. El aire dentro del Pedregal de Oro era frío, purificado y olía a una mezcla de perfume caro, cuero nuevo y dinero. Era un mundo que yo conocía íntimamente, pero en el que nunca me había sentido en casa. Los pisos de mármol de Carrara brillaban tanto que reflejaban las luces LED de los escaparates como un río de estrellas artificiales. Familias vestidas con las últimas colecciones de diseñador paseaban con una displicencia estudiada, mientras los guardias de seguridad, mis empleados indirectos, vigilaban desde las sombras con una eficiencia invisible. Llegué media hora antes de la cita. No por ansiedad, sino por estrategia. Quería caminar por mi territorio, sentir el pulso del lugar. Era uno de los primeros centros comerciales que mi abuelo había construido. Conocía sus entrañas, sus pasillos de servicio, la ubicación de cada viga de carga. Era más mío de lo que nadie en este lugar podría imaginar. Cada baldosa de mármol, cada panel de cristal, era parte de mi herencia, una herencia que mi madre veía como un activo financiero y yo como un organismo vivo. El punto de encuentro era Horologium, una boutique de relojes tan exclusiva que no mostraba precios en sus vitrinas. La filosofía era simple, si tenías que preguntar, no podías pagarlo. Entré y el silencio me envolvió, un silencio acolchado por alfombras persas y la reverencia casi religiosa por el tiempo encapsulado en joyas mecánicas. Una joven gerente, Elisa, me recibió con una sonrisa profesional. Su traje sastre era impecable y su mirada, inteligente y observadora. No me juzgó por mi apariencia, simplemente me vio como un cliente potencial, un enigma a descifrar. Eso, en sí mismo, ya era un soplo de aire fresco. Buenas tardes, bienvenido a Horologium,
¿puedo ayudarle en algo?, dijo con amabilidad genuina. Solo estoy mirando, gracias, respondí, recorriendo con la vista las vitrinas iluminadas como altares. Mis ojos se detuvieron en un reloj en particular. No era el más ostentoso, ni el más grande. Era un IWC Mark 11, un reloj de aviador de diseño clásico, con una correa de lona verde y una esfera negra y limpia. Era funcional, preciso, sin adornos innecesarios. Era una pieza de ingeniería perfecta, diseñada para un propósito, no para la exhibición. Y era exactamente el mismo modelo que mi abuelo había usado todos los días de su vida. El suyo ahora descansaba en mi caja fuerte, un tesoro demasiado preciado para usarlo a diario. Ver una réplica casi idéntica, me provocó una punzada de nostalgia tan intensa que casi me dolió. Me gustaría ver ese, por favor, le dije a Elisa, señalándolo. Mientras ella abría la vitrina con una llave diminuta, la puerta de la tienda se abrió de nuevo, y con ella entró una ráfaga de perfume empalagoso y arrogancia palpable. Eran Renata Elizondo y su sombra, un hombre de unos 30 años, con el pelo engominado hacia atrás con tanto producto que parecía un casco, y un traje demasiado ajustado y brillante que gritaba nuevo rico. Renata era exactamente como la había imaginado, hermosa de una manera vacía, como una muñeca de porcelana perfectamente maquillada. Me dedicó una mirada de arriba abajo que duró menos de un segundo, un escaneo rápido que me clasificó y me descartó, antes de volver a su teléfono. Ese era todo el reconocimiento que recibí. El hombre a su lado, sin embargo, me dedicó toda su atención. Su mirada me escaneó con un desprecio tan evidente que era casi cómico. Vio mis botas de trabajo, mis jeans gastados, mi camiseta sin marca. Y en su mente, el veredicto fue instantáneo, insignificante. Un error en la matriz de lujo. Renata, querida, mira esto, dijo él, su voz con un tono pretencioso, ignorándome por completo. Señaló el reloj más llamativo de la tienda, una monstruosidad de oro rosa y diamantes que parecía más un arma que un reloj. Esto es clase. El buen gusto no es para cualquiera, ¿sabes? Renata emitió un sonido de asentimiento sin levantar la vista de su pantalla. Bonito, Ciro. Elisa me entregó el Mark 11 con guantes de algodón. Lo sentí en mis manos. El peso era perfecto. El mecanismo suizo era una obra de arte silenciosa. Era el reloj de mi abuelo. Era un pedazo de mi historia, un talismán. Me lo llevo, le dije a Elisa en voz baja, pero firme. Fue como si hubiera lanzado una granada. Ciro, que hasta ahora me había ignorado, giró la cabeza bruscamente. Su rostro mostraba una incredulidad insultante. Perdón, dijo, acercándose, invadiendo mi espacio personal. ¿Dijiste que te lo llevas? Eso he dicho, respondí con calma, sin mirarlo, dirigiendo toda mi atención a Elisa, que ya se preparaba para procesar la venta. Él soltó una risa corta y desagradable. Se interpuso entre Elisa y yo, bloqueando el mostrador. Creo que no entiendes dónde estás, amigo. Esta es una relojería de verdad, no un puesto en el tianguis. Aquí las cosas cuestan más que tu camioneta chatarra de allá afuera. Renata finalmente levantó la vista, más por el escándalo que por interés. Una pequeña sonrisa de diversión se dibujó en sus labios. El espectáculo estaba a punto de empezar. Soy Ciro Mendoza, asistente personal de la señorita Elizondo, continuó él, inflándose como un pavor real. Y cuando la señorita Elizondo y yo estamos de compras, los proletarios como tú esperan su turno. O mejor aún, se van a admirar los escaparates desde afuera, que es su lugar. Sentí la mirada de los otros dos clientes de la tienda sobre nosotros, una pareja mayor elegantemente vestida que ahora fingía un interés desmesurado en un reloj de pared. Elisa, la gerente, intervino con una diplomacia admirable. Señor, el caballero estaba primero. Si me permite, puedo procesar su compra y después atenderle a usted con mucho gusto. Ciro la fulminó con la mirada. ¿Tú quién te crees para darme órdenes? ¿No sabes quién es ella? Señaló a Renata con un gesto grandilocuente. Es una Elizondo. Y yo soy su mano derecha. En este centro comercial, nuestra palabra es ley.
La ironía era tan densa que casi podía saborearla. Su palabra era ley. En mi edificio. En la propiedad que mi abuelo construyó con sus propias manos, ladrillo a ladrillo. La calma que sentí no era paz. Era el silencio que precede al colapso de una presa. El agua se acumulaba, buscando una grieta. Y Ciro Mendoza, en su infinita estupidez, estaba a punto de proporcionársela con un martillo. Ignoré a Ciro. Era como ignorar a un perro pequeño que ladra, si no le das atención, eventualmente se cansa. O eso esperaba. Mi universo en ese momento se había reducido a 3 personas: Elisa, que esperaba con una paciencia admirable, su rostro una máscara de profesionalismo, yo mismo, y el espíritu de mi abuelo, encarnado en el reloj que descansaba sobre el mostrador de cristal. Aquí tiene mi tarjeta, le dije a Elisa, extendiéndole una pieza de plástico negro mate, deliberadamente simple, sin adornos. Ciro se movió con una velocidad sorprendente para alguien tan pagado de sí mismo. Antes de que Elisa pudiera tomarla, él la arrebató del aire. El gesto fue tan rápido y agresivo que incluso Renata pareció sorprendida por un instante, levantando la vista de su teléfono con una ceja arqueada. A ver, ¿con qué piensa pagar el señorito?, se burló, sosteniendo la tarjeta entre sus dedos índice y pulgar como si fuera un insecto. Le dio la vuelta, esperando encontrar el logo de una tarjeta de crédito exclusiva, un símbolo de estatus que pudiera reconocer y, quizás, a regañadientes, respetar. Pero no había ninguno. Lo que vio fue mi nombre, Damián Caballero, y debajo, en letras doradas y discretas, arquitecto principal. División de Proyectos e Infraestructura. Grupo Caballero. La confusión arrugó su frente por un segundo. Leyó las palabras de nuevo, su mente luchando por procesar la información. Arquitecto, escupió la palabra como si fuera un insulto. Luego, una comprensión errónea y condescendiente amaneció en su rostro. La pieza que faltaba en su rompecabezas de prejuicios encajó en el lugar equivocado. Ah, ya entiendo. Eres uno de los albañiles que trabajan para los Caballero. Un capataz, quizás. Un arquitecto de obra. ¿Y crees que porque tu nombre se parece al de los dueños, tienes algún tipo de privilegio? Soltó una carcajada que resonó en la tienda silenciosa, una carcajada fea, llena de desprecio. Renata se unió a él con una risita ahogada, cubriéndose la boca con una mano enjollada. Para ellos, la coincidencia era hilarante. La idea de que un simple trabajador, un albañil con ínfulas, pudiera siquiera soñar con comprar en una tienda como esta era el mejor chiste que habían oído en todo el día. Escúchame bien, arquitecto, dijo Ciro, inclinándose sobre el mostrador, su aliento apestando a café y superioridad. La gente como tú construye los edificios, sí. Pero la gente como nosotros vive en ellos. Hay niveles, ¿entiendes? Y tú estás en el sótano, con las ratas y las tuberías. Elisa intentó intervenir de nuevo, su voz firme a pesar de la situación. Señor Mendoza, le voy a pedir que le devuelva la identificación al señor y se retire. Está alterando el orden de la tienda y molestando a otros clientes. La mirada de Ciro se volvió venenosa. Se giró hacia ella, su rostro a centímetros del de ella. ¿Y tú quién eres para pedirme nada? Una simple dependienta. Una gata que sirve a sus amos. Deberías estar agradecida de que te permitamos respirar nuestro mismo aire. A lo mejor si eres amable, la señorita Elizondo te deja una buena propina para que te compres algo bonito en el Zara. La humillación pública de Elisa fue la segunda grieta en la presa. Vi cómo el color desaparecía de su rostro, cómo apretaba los labios para no responder. Mantenía su profesionalismo, pero sus ojos brillaban de una ira contenida y de impotencia. Y eso fue algo que no pude tolerar. Mi abuelo siempre decía que la medida de un hombre no es cómo trata a sus iguales, sino cómo trata a quienes no pueden defenderse. Devuélveme la tarjeta, Ciro, dije. Mi voz era baja, sin inflexiones, pero cortó el aire como un cuchillo. Él se volvió hacia mí, sorprendido de que me atreviera a hablarle después de haber sido tan categóricamente puesto en mi lugar. Una sonrisa torcida se extendió por su cara. ¿O qué?
¿Vas a tirarme tu casco de construcción? ¿Vas a llamar a tus amigos del sindicato? Sostuve su mirada, dejando que el silencio se alargara. Te lo estoy pidiendo por última vez. Devuélveme mi propiedad. Tu propiedad, se rió, deleitándose con el momento. Esto no es propiedad. Es un pedazo de plástico inútil, como tú. Y entonces, con un movimiento teatral, sostuvo la tarjeta con ambas manos y, mirándome directamente a los ojos, la partió por la mitad. El chasquido seco del plástico al romperse fue el sonido de la presa reventando. Esto, dijo, arrojando los dos pedazos al suelo de mármol como si fueran confeti sucio, es lo que hacemos con la basura en este lugar. El mundo se detuvo. El sonido del plástico roto pareció colgar en el aire, un eco agudo y definitivo que silenció todo lo demás. Por un instante, nadie se movió. Elisa se llevó una mano a la boca, sus ojos abiertos de par en par por el horror. La pareja de clientes mayores se levantó discretamente y se dirigió hacia la salida, decidiendo que ya habían visto suficiente. Renata, por primera vez, pareció incómoda, una leve arruga de fastidio en su frente perfecta, como si el espectáculo se hubiera vuelto demasiado vulgar incluso para su gusto. Ciro, sin embargo, estaba en su elemento. Se hinchó de orgullo, deleitándose con el poder que creía ejercer. Había aplastado al insecto. Había puesto al plebeyo en su lugar. Sonreía, esperando mi reacción. Esperaba que gritara, que lo insultara, que quizás intentara un torpe ataque físico que le diera la excusa perfecta para que la seguridad me sacara a rastras. Esperaba una explosión. Pero yo no sentí nada de eso. La ira, que había estado burbujeando bajo la superficie, se evaporó. En su lugar, descendió una calma extraña, una claridad absoluta y helada. Era la misma sensación que tenía al mirar los planos de un edificio complejo, cuando de repente todas las piezas encajaban y podía ver la estructura completa en mi mente, desde los cimientos hasta la aguja más alta. En ese momento, vi la estructura completa de la situación. Vi las vigas de la arrogancia de Ciro, los cimientos de su inseguridad y la fachada de poder prestado que usaba para apuntalar su ego frágil. Y supe exactamente qué viga de carga tenía que quitar para que todo el edificio se derrumbara sobre ellos. El silencio se alargaba. Ciro empezaba a parecer confundido por mi falta de reacción. Su sonrisa vaciló, transformándose en una mueca de incertidumbre. ¿Qué pasa, albañil? ¿Te comió la lengua el gato? Se burló, pero su voz había perdido algo de su convicción. Era como si mi calma lo estuviera desarmando. Lentamente, bajé la vista hacia los pedazos de mi tarjeta en el suelo. No era una tarjeta de crédito. Era mi acceso, mi identidad profesional. Era un símbolo de lo que había construido por mí mismo. Y él lo había roto. Luego, mis ojos se posaron en mis botas. Eran unas Red Wing de cuero, gastadas por el uso, manchadas de polvo de obra y alguna que otra gota de pintura. Eran las botas de un hombre que trabaja. Para Ciro, eran el símbolo de mi inferioridad. Para mí, eran una medalla de honor. Él siguió mi mirada. Y entonces, hizo lo último. Lo imperdonable. Quizás sintiendo que estaba perdiendo el control de la situación, decidió redoblar la apuesta, cruzar la última línea. Dio un paso adelante, carraspeó ruidosamente, un sonido gutural y desagradable, y escupió un salivazo espeso y blanco que aterrizó con un sonido húmedo justo en la punta de mi bota derecha. Para que limpies el polvo, dijo con una sonrisa triunfante, convencido de que este era el golpe de gracia definitivo. Ese fue el momento. El punto de no retorno. El insulto ya no era abstracto. Era físico, tangible, asqueroso. No era por mí. Era por mi abuelo, cuyo legado él había pisoteado. Era por Elisa, cuya dignidad él había intentado robar. Era por cada persona que alguna vez había sido humillada por alguien que se creía superior. Renata suspiró audiblemente, esta vez con genuino disgusto. Ciro, ya basta. Es asqueroso. Vámonos. Se dio la vuelta, dispuesta a marcharse, asumiendo que el juego había terminado y su asistente había ganado. Pero el juego acababa de empezar. Con una lentitud deliberada,
saqué mi teléfono del bolsillo. No era el último modelo, era un teléfono funcional, con la pantalla ligeramente rayada. Ciro soltó una risita, recuperando la confianza. ¿Qué vas a hacer? ¿Llamar a tus amiguitos del sindicato para que me den una paliza, o le vas a llorar a tu mami? Mis dedos se movieron sobre la pantalla, ágiles y precisos. No busqué en mis contactos. Marqué un solo número, un número que no estaba en mi agenda, sino grabado a fuego en mi memoria. El número directo del Centro de Comando de Seguridad del Grupo Caballero. Puse el teléfono en mi oído. Sonó una vez. Centro de Comando, respondió una voz profesional y militar. Habla Damián Caballero, dije, mi voz tranquila, casi conversacional. El nombre flotó en el aire de la tienda. Vi un destello de confusión en el rostro de Ciro, un parpadeo. ¿Caballero? ¿Como el Grupo Caballero? La coincidencia era demasiada. Pero su cerebro, nublado por la arrogancia, no podía procesarlo. Lo descartó como un farol. Señor Caballero, la voz al otro lado del teléfono se volvió instantáneamente deferente. ¿En qué podemos servirle? Comandante Valdés, dije, usando el nombre del jefe de seguridad, un hombre que conocía desde que era un niño, un hombre de una lealtad inquebrantable hacia mi abuelo. Active el protocolo, limpieza total, en Orologium. Nivel oro. Nadie entra, nadie sale. Tiene 3 minutos. Hubo una pausa de menos de un segundo, el tiempo justo para procesar una orden tan drástica. Entendido, señor. Protocolo, limpieza total, nivel oro activado. 3 minutos. Colgué el teléfono y lo guardé en mi bolsillo. Miré a Ciro. Su sonrisa había desaparecido por completo, reemplazada por una máscara de incertidumbre. ¿Qué fue eso? ¿Una broma?, preguntó, pero su voz tembló ligeramente. No respondí. Solo esperé. 1, 2, 3. La atmósfera en la tienda se había vuelto extraña, cargada de una electricidad estática. Mis palabras, protocolo limpieza total, habían quedado suspendidas en el aire, incomprensibles para Ciro y Renata, pero cargadas de un significado ominoso. Ciro, cuya confianza había sido a prueba de balas momentos antes, ahora me miraba con una mezcla de desdén y una creciente ansiedad. La broma, si es que era una, no le estaba haciendo gracia. ¿Qué demonios es el protocolo limpieza total?, espetó, intentando recuperar el control. ¿Es el nombre clave para cuando tienes que limpiar los baños, albañil, o es que vas a llamar a tus primos para que vengan a barrer? Renata, que ya estaba en la puerta, se detuvo. Su impaciencia se estaba convirtiendo en curiosidad. El drama inesperado era, al parecer, más interesante que su feed de Instagram. Se cruzó de brazos, dispuesta a ver el final de mi patético intento de salvar la cara. Yo no dije nada. Simplemente me apoyé casualmente en el mostrador, crucé los brazos y esperé. Mi calma parecía desconcertarlos más que cualquier grito o amenaza. Elisa y los otros empleados se habían replegado a un rincón, observando la escena con una mezcla de miedo y fascinación, como si vieran un animal extraño y potencialmente peligroso. El primer indicio de que algo estaba sucediendo fue sutil. Un cambio en la iluminación ambiental del centro comercial, visible a través de los cristales de la tienda. La luz cálida y acogedora fue reemplazada por una luz blanca, más fría y funcional, como la de un hospital. Luego vino el sonido. Un zumbido bajo y mecánico, casi imperceptible al principio, pero que fue creciendo en intensidad, como un enjambre de abejas metálicas acercándose. ¿Qué es ese ruido?, preguntó Renata, su voz con un matiz de nerviosismo, perdiendo su compostura de princesa de hielo. Ciro miró a su alrededor, su rostro empezaba a palidecer. Seguro es un simulacro de incendio o algo así. Una falla eléctrica. Vámonos, Renata. Este lugar apesta a fracaso. Intentó abrir la puerta de cristal de la tienda, pero no se movió. La empujó de nuevo, con más fuerza. Estaba cerrada. Un pequeño LED rojo brillaba junto a la manija. Cerradura magnética activada. ¿Qué carajo?, masculló, tirando de la manija con ambas manos.
Y entonces, sucedió. Con un silbido neumático seguido de un golpe metálico y pesado, una cortina de seguridad de acero corrugado descendió a una velocidad increíble, cubriendo por completo la entrada de Orologium y sumiendo la tienda en una penumbra instantánea. El sonido fue tan repentino y violento que Renata soltó un grito ahogado y se llevó las manos al pecho. Casi simultáneamente, escucharon más golpes metálicos resonando por todo el pasillo, un efecto dominó de acero y finalidad. Eran las cortinas de seguridad de todas las demás tiendas, bajando al unísono, sellando el pasillo como una tumba. El centro comercial, un hervidero de actividad momentos antes, se había convertido en una fortaleza silenciosa. Las luces de emergencia de la tienda se encendieron, arrojando sombras largas y fantasmales sobre los rostros aterrorizados de Ciro y Renata. El silencio que siguió fue absoluto, denso, casi sólido. Se podía oír el latido acelerado de sus corazones, un tamborileo de pánico en la quietud. Ciro se giró hacia mí, sus ojos desorbitados por el pánico. La máscara de superioridad se había hecho añicos, revelando al hombrecillo asustado que había debajo. «¿Qué hiciste?», gritó, su voz aguda y temblorosa. «¿Quién eres tú?». Me desencrucé de brazos y di un paso hacia él. Mi sombra se proyectó, enorme, sobre él bajo la luz de emergencia. Lo miré directamente a los ojos, y por primera vez, le permití ver una fracción de la frialdad que sentía por dentro. «Yo», dije lentamente, saboreando cada palabra, «soy el dueño del sótano». El pánico se apoderó de Ciro. Corrió hacia la cortina de acero y la golpeó con los puños, el sonido metálico y sordo resonaba en la tienda ahora claustrofóbica. «Abran la puerta, soy Ciro Mendoza, trabajo para los Elizondo, esto es un error». Sus gritos eran inútiles, absorbidos por el acero y el silencio. Renata estaba paralizada, su rostro era una máscara de incredulidad y miedo. Su teléfono, su portal a un mundo de validación y likes, ahora era un ladrillo inútil. No había señal. El protocolo nivel oro no solo bloqueaba las puertas, bloqueaba todas las comunicaciones externas. Estaban en una jaula de Faraday de lujo, aislados del mundo que tanto se esforzaban por impresionar. «Tú», susurró, mirándome como si me viera por primera vez, como si un mendigo de la calle se hubiera transformado de repente en un rey. «Tú hiciste esto». Yo di la orden, corregí con calma, mi voz resonando en el espacio confinado. «Hay una diferencia. Una orden implica autoridad. Y tú, Ciro, acabas de descubrir de la peor manera posible que la tuya es prestada». Elisa y su equipo permanecían en su rincón, en silencio. El miedo en sus rostros se estaba transformando lentamente en algo más, asombro. Empezaban a entender que no eran rehenes de un loco, sino testigos de un cambio de poder sísmico. Ciro finalmente dejó de golpear la puerta y se volvió hacia mí, jadeando. El sudor perlaba su frente, arruinando su peinado perfecto. «Esto es un secuestro, es un delito federal, voy a demandarte, voy a hacer que te pudras en la cárcel, no sabes con quién te has metido». «Al contrario, Ciro», respondí, dando otro paso hacia él. «Creo que el que no sabe con quién se ha metido eres tú. Verás, el protocolo, limpieza total, nivel oro es nuestro procedimiento de seguridad más extremo. Lo reservamos para amenazas de alto nivel. Terrorismo, atracos a mano armada, o para cuando a alguien le falta al respeto a mi familia de una manera tan espectacularmente estúpida». «¿Tu familia?», se burló, aunque su voz carecía de fuerza. «¿Unos albañiles con ínfulas?». Justo en ese momento, la puerta de servicio que conectaba con la trastienda se abrió con un clic electrónico. La luz del pasillo de servicio, blanca y cruda, se derramó en la penumbra. Una figura imponente se recortó en el umbral. Era el comandante Valdés, jefe de seguridad de todo el grupo Caballero. Un hombretón de casi 2 metros, con la cabeza rapada y una cicatriz que le cruzaba una ceja, vestía un uniforme táctico negro que no dejaba lugar a dudas sobre su autoridad. Detrás de él, 6 hombres más, todos con el mismo uniforme y la misma expresión impasible, entraron en la tienda y se posicionaron estratégicamente, bloqueando cualquier posible salida. No llevaban armas de fuego visibles, pero la forma en que se movían,
fluida y coordinada, hablaba de un entrenamiento de nivel militar. Ignoraron a Ciro, a Renata y a los empleados. Sus ojos estaban fijos en mí, esperando. El comandante Valdés dio 3 pasos al frente, sus botas tácticas sin hacer ruido sobre la alfombra. Se detuvo a 1 metro de mí y se cuadró con una rigidez marcial que habría hecho sentir orgulloso a un general. Señor caballero, dijo, su voz una profunda resonancia debajo que hizo vibrar el aire. A sus órdenes. La mandíbula de Ciro, literalmente, cayó. Su boca se abrió y se quedó así, en un gesto mudo de shock absoluto. El color desapareció de su rostro, dejándolo con un tono ceroso. Renata soltó un jadeo audible y retrocedió un paso, chocando contra una vitrina, haciendo que los relojes en su interior tintinearan suavemente. Caballero, susurró, su voz apenas un hilo, la realización amaneciendo en sus ojos aterrorizados. ¿Cómo, el grupo caballero? Me giré lentamente para enfrentarla, una sonrisa fría jugando en mis labios. No como el grupo caballero, Renata. Soy Damián Caballero. El grupo caballero. Y dije, haciendo un gesto que abarcaba toda la tienda, todo el centro comercial, es mi patio de juegos. Y no me gusta que otros niños vengan a romper mis juguetes. La revelación de mi apellido cayó en la tienda como una bomba de neutrones, aniquilando toda la arrogancia y la confianza de Ciro y Renata, pero dejando intactas las vitrinas de cristal. El aire se llenó de una tensión casi insoportable. Ciro me miraba con los ojos desorbitados, su cerebro tratando frenéticamente de recalcular una realidad que se había puesto patas arriba. El albañil, el muerto de hambre, el proletario, era en realidad el dueño de todo. El hombre del sótano era el dueño del rascacielos. Renata fue la primera en reaccionar, su instinto de supervivencia social, afilado por años de navegar en las aguas traicioneras de la alta sociedad, superando al shock. Su rostro pasó del pánico a una sonrisa forzada y temblorosa, una máscara de amabilidad mal ajustada. Damián. ¡Qué sorpresa, qué increíble coincidencia! No tenía idea. Ciro es un tonto, a veces se deja llevar, es su forma de protegerme, ya sabes. Es muy leal. ¿De qué? La interrumpí, mi voz cortante, despojándola de su intento de reescribir la historia. De demostrar lealtad robándole a tu familia, de proteger tu honor humillando a una mujer que solo hacía su trabajo. ¿O simplemente de ser un miserable con la gente que considera inferior porque eso lo hace sentir poderoso por un segundo? Ella se quedó sin palabras. La sonrisa se desvaneció, dejando al descubierto el pánico puro. Me volví hacia el comandante Valdés, quien permanecía en posición de firmes, su rostro una roca impasible. Comandante, ¿tenemos el informe que le solicité esta mañana, por si acaso? Sí, señor. Preparado y verificado, respondió Valdés. Hizo una seña a uno de sus hombres, quien le entregó una tablet. Valdés dio un paso al frente, su presencia llenando la habitación. Se aclaró la garganta y, con la voz impersonal de quien lee un veredicto, comenzó a leer. Sujeto, Ciro Mendoza. Domicilio actual, un departamento alquilado en la colonia Roma, con 3 meses de renta atrasada. Ciro dio un respingo, como si lo hubieran golpeado. Eso es información privada, no pueden. En mi propiedad, Ciro, hasta tus pensamientos son susceptibles de ser auditados, repliqué sin mirarlo. Valdés continuó, imperturbable. Estado financiero, deuda total en tarjetas de crédito y préstamos personales de 427.500 pesos mexicanos. Calificación en el buró de crédito, negativa. Múltiples solicitudes de crédito rechazadas en los últimos 12 meses por falta de solvencia. Cada dato era un martillazo en el ataúd de la imagen de Ciro. La fachada de hombre de mundo, de conocedor, se estaba desmoronando para revelar a un farsante endeudado hasta el cuello. Renata lo miraba con una expresión de puro asco. Su valioso asistente era, en realidad, un fraude. Pero Valdés no había terminado. Guardaba lo mejor para el final. Adicionalmente, dijo, subiendo ligeramente el volumen para que cada palabra fuera clara como el cristal.
Nuestro departamento de análisis de riesgos ha detectado un patrón de irregularidades en las facturas de proveedores asociados a la familia Elizondo. Específicamente, en los últimos 6 meses, se han identificado sobrecostos y facturas duplicadas por un valor total de 1.230.000 pesos. Los fondos desviados han sido rastreados hasta una cuenta a nombre de la señora madre del sujeto Ciro Mendoza. Si antes Ciro estaba pálido, ahora estaba lívido. El sudor le corría por las sienes. No solo era un matón, era un ladrón. Y acababa de ser expuesto frente a la hija de la familia a la que le estaba robando. Renata retrocedió otro paso, como si Ciro fuera contagioso. Tú, me estabas robando, susurró, horrorizada. No por la traición, me di cuenta, sino por la humillación de haber sido engañada por alguien a quien consideraba tan inferior, por la mancha que esto suponía para su propia imagen. Ciro intentó balbucear una negación, pero ningún sonido salió de su boca. Estaba acabado, expuesto bajo la luz cruda de la verdad. Me acerqué a él, mi sombra cubriéndolo. Ya no era un pavo real inflado. Era un pollito mojado y tembloroso. Me agaché para recoger los 2 pedazos de mi tarjeta de identificación del suelo. Lo sostuve frente a su cara. Esto, dije en voz baja, para que solo él pudiera oírme, es la tarjeta de un constructor. Y ahora, voy a enseñarte lo que pasa cuando intentas demoler el edificio equivocado. El silencio en la tienda era tan profundo que el zumbido de las luces de emergencia parecía un rugido. Ciro temblaba, atrapado entre la evidencia irrefutable de su fraude y la mirada gélida del hombre al que había humillado. Renata, por su parte, ya lo había sentenciado en el tribunal de su propia conveniencia. Su leal asistente se había convertido en una mancha en su reputación, un accesorio pasado de moda que necesitaba ser descartado de inmediato. Damián, tienes que creerme, yo no sabía nada de esto, dijo, su voz melosa, dando un paso hacia mí, intentando crear una alianza. Despídelo. Llama a la policía. Haz lo que tengas que hacer. Esto no tiene nada que ver conmigo. De hecho, te agradezco que me hayas abierto los ojos. La miré, una ceja arqueada. Vi su pánico, su desesperado intento de salvar las apariencias, de salir indemne. No sentí compasión. ¿Nada que ver contigo, Renata? Te quedaste ahí parada, sonriendo, mientras tu perro faldero humillaba a una empleada y me agredía a mí. Tu silencio te hizo su cómplice. Tu diversión te hizo culpable. No te equivoques, tú también estás siendo juzgada. Se encogió como si la hubiera abofeteado, retrocediendo hacia la pared. Pero mi atención principal estaba en Ciro. Me acerqué a él, mi voz tranquila y mesurada, lo que la hacía aún más amenazante en el silencio cargado. Tienes 2 opciones, Ciro, le dije, mi voz apenas un susurro. Solo 2. Y te recomiendo que elijas con mucho cuidado, porque esta será la última decisión importante que tomes en mucho tiempo. Levanté un dedo. Opción 1, el comandante Valdés te entrega ahora mismo a la policía, que convenientemente ya tiene una patrulla esperando en el muelle de carga. Tenemos las grabaciones de seguridad de tu agresión. Tenemos el testimonio de Elisa y su equipo. Y, por supuesto, tenemos este pequeño informe sobre fraude que le encantará a la fiscalía. Pasarás una larga temporada en el reclusorio norte. Créeme, no es tan glamuroso como el Pedregal de Oro. Los ojos de Ciro se llenaron de un terror abyecto. La idea de la cárcel era una sentencia de muerte para alguien como él, alguien cuya única moneda de cambio era una fachada de estatus. Levanté un segundo dedo. Opción 2, haces exactamente lo que yo te diga, aquí y ahora. Sin dudar. Sin quejarte. Y quizás, solo quizás, te deje irte de aquí para que te enfrentes únicamente a la ira de la familia Elizondo. Lo cual, pensándolo bien, podría ser peor. Él me miró, una chispa de esperanza en sus ojos llorosos. Asintió frenéticamente, como un muñeco roto. Lo que sea. Haré lo que sea. Bien, dije. Me giré hacia Elisa, quien observaba todo con una expresión de shock. Señorita Elisa, ¿podría traerme un pañuelo de los que usan para limpiar las vitrinas, por favor?
Ella dudó un segundo, luego asintió y fue a buscarlo. Regresó con un paño de microfibra limpio. Lo tomé y se lo arrojé a Ciro. Cayó a sus pies. Paso 1, ordené. Te vas a arrodillar y vas a limpiar el escupitajo de mi bota. Vas a dejarla más limpia de lo que estaba. La humillación lo golpeó como una ola. Miró a Renata, buscando ayuda, pero ella apartó la vista con asco. Miró a los guardias, pero sus rostros eran de piedra. Con un sollozo ahogado, Ciro se arrodilló. Sus manos temblorosas recogieron el paño y, ante la mirada atónita de todos, comenzó a limpiar mi bota de trabajo. El silencio era absoluto, roto solo por el sonido de la tela frotando el cuero y sus sollozos reprimidos. Cuando terminó, la bota estaba impecable. Ahora el otro, ordené. Lo hizo. Paso 2, continué, mi voz sin emoción. Te vas a poner de pie y te vas a disculpar. Pero no conmigo. Mi opinión sobre ti ya no podría ser más baja. Te vas a disculpar con la señorita Elisa. La llamaste, gata. La humillaste frente a sus empleados. Vas a pedirle perdón por tu comportamiento inaceptable. Se levantó, sus piernas temblaban. Se giró hacia Elisa, sin atreverse a mirarla a los ojos. Yo, lo siento, señorita Elisa, balbuceó. Mírala a los ojos, ordené. Levantó la vista, sus ojos rojos e hinchados. Lo siento. Fui un patán. No debí. Y paso 3, lo interrumpí. El más importante. Vas a admitir, en voz alta, por qué lo hiciste. La verdad. Él me miró, confundido. ¿La verdad? Sí. La verdad. Que lo hiciste porque eres un hombre pequeño e inseguro. Porque creíste que humillándome a mí y a ella, te haría sentir más grande. Porque tu traje caro y tu puesto de lamebotas no pueden ocultar el hecho de que te odias a ti mismo. Dilo. Esa fue la estocada final. Romper su cuerpo era fácil. Romper su espíritu era el verdadero castigo. Con lágrimas corriendo por sus mejillas, Ciro Mendoza, el hombre que se creía rey del centro comercial, confesó su propia miseria ante su audiencia cautiva. Lo hice, porque soy un inseguro, y un fracasado. La confesión de Ciro quedó flotando en el aire, patética y cruda. El hombre que había construido su identidad sobre una montaña de arrogancia acababa de admitir que la montaña era hueca. Renata lo miraba como si fuera un extraño, un bicho repulsivo que había aparecido de la nada. En ese preciso instante, se escuchó un golpe fuerte en la cortina de acero, seguido de voces airadas que resonaban desde el otro lado. Abran ahora mismo, soy Lourdes Caballero, exijo saber qué está pasando, Valdés, respóndame. La voz de mi madre, inconfundible, llena de autoridad y furia. Junto a la suya, otra voz masculina, igualmente imperiosa. Soy Armando Elizondo, mi hija está allá adentro, Abraham o derribaré esta maldita puerta. El comandante Valdés me miró, esperando instrucciones. Asentí. Déjelos pasar, comandante. Solo a ellos dos. Y que sus guardias personales esperen afuera. Valdés habló por su comunicador. Un segundo después, la cortina de acero se elevó unos metros con un chirrido, creando una abertura por la que entraron mi madre y el padre de Renata, ambos con el rostro desencajado por la ira y la confusión. En cuanto la cortina volvió a bajar, su furia se centró en mí. Damián, ¿qué significa este circo?, gritó mi madre, sus ojos echando chispas. ¿Cómo te atreves a cerrar mi centro comercial? Estás humillando a nuestros invitados, Armando y yo llevamos 20 minutos aquí afuera. El señor Elizondo fue directo hacia su hija. Renata, ¿estás bien? Este hombre te hizo algo. Me señaló como si fuera un delincuente común. Antes de que Renata pudiera responder con alguna versión victimista de los hechos, yo tomé la palabra, mi voz tranquila cortando su histeria. ¿Sus invitados, madre?, pregunté. Se refiere a este ladrón, señalé a Ciro, que seguía lloriqueando en un rincón. O a su cómplice silenciosa, señalé a Renata. Me acerqué a mi madre, deteniéndome a un paso de ella. Esta es la alianza que tanto anhelabas.
La gran unión de los Caballero y los Elizondo. Un asistente fraudulento que les ha estado robando durante meses y una heredera que encuentra divertido ver cómo se humilla a la gente. Un equipo de primera, sin duda. La cara de Lourdes pasó del rojo de la furia al blanco del shock. Miró al señor Elizondo, quien parecía igualmente aturdido y ahora miraba a Ciro con una furia asesina. Señor Elizondo, continué, girándome hacia él. Le sugiero que se ocupe de su problema de personal. Y de sus cuentas bancarias. En cuanto a nuestra propuesta de negocios para Santa Fe, queda cancelada. El Grupo Caballero no se asocia con gente cuya integridad es, digamos, cuestionable. Armando Elizondo abrió la boca para protestar, pero las palabras no le salieron. La amenaza implícita era clara. Yo tenía pruebas de la negligencia de su empresa y no dudaría en usarlas. Su imperio, comparado con el nuestro, era un castillo de naipes. Finalmente, mi atención se centró en la persona que, en medio de todo este caos, había demostrado más carácter y profesionalismo que todos los demás juntos. Me acerqué a Elisa, que me miraba con ojos enormes y asombrados. Señorita Elisa, le dije, y mi voz se suavizó. Lamento que haya tenido que presenciar y soportar este espectáculo tan desagradable. Usted actuó con una calma y una dignidad ejemplares. Ella sintió, sin saber qué decir. Solo hacía mi trabajo, señor. El Grupo Caballero valora esas cualidades por encima de todo, continué. Por eso, a partir de mañana, usted queda ascendida al puesto de directora de operaciones para todas las boutiques de lujo del grupo en el país. Su salario se triplica, con efecto inmediato. Mi oficina se pondrá en contacto con usted por la mañana para formalizarlo. Elisa se quedó boquiabierta. Las lágrimas que había estado conteniendo ahora sí brotaron, pero no eran de humillación, sino de pura incredulidad y gratitud. Yo, no sé qué decir, señor caballero. Gracias. No me lo agradezca, respondí. Se lo ha ganado. Con eso, el juicio había terminado. Las sentencias habían sido dictadas. Y el orden, mi orden, había sido restaurado. La tienda se había convertido en un tribunal improvisado donde cada uno había recibido su merecido. Ciro, reducido a un sollozante montón de miseria, fue escoltado fuera por 2 guardias a través de la puerta de servicio, hacia un futuro incierto pero decididamente menos glamuroso. Armando Elizondo, con el rostro pálido y la mandíbula apretada, sacó a su hija Renata de allí sin decir una palabra más, la vergüenza de la situación pesando sobre él como una losa. Finalmente, solo quedamos mi madre, el comandante Valdés y yo, en medio del silencio de la tienda ahora vacía. Las luces de emergencia le daban al rostro de mi madre un aspecto fantasmal. Su ira se había transformado en una incredulidad gélida. Me miraba como si fuera un extraño, un monstruo que ella misma había creado sin darse cuenta. ¿Qué has hecho, Damián?, susurró, su voz temblorosa. Has destruido una alianza de miles de millones de pesos por un berrinche. Por un reloj y un poco de orgullo herido. Me reí, un sonido seco y sin humor. ¿Un berrinche? Madre, lo que has presenciado no fue un berrinche. Fue una reestructuración. Una limpieza de la casa. He extirpado un tumor antes de que hiciera metástasis. Y no fue por orgullo. Fue por principios. Era un negocio, exclamó, recuperando parte de su fuerza. En los negocios a veces hay que tragar sapos, hay que sonreír aunque te estén insultando, así es como se mantiene el poder. No, la corregí, dando un paso hacia ella. Así es como se pierde el respeto. Así es como se pierde el alma. El poder que tú describes es frágil, es una cáscara vacía. El poder real, el que construyó el abuelo, se basa en la integridad, en la fuerza, en no permitir que nadie, absolutamente nadie, pisotee tu nombre o el de la gente que trabaja para ti. Hice un gesto hacia la tienda. Ese hombre humilló a una de nuestras empleadas. Agredió al heredero de esta compañía, no importaba si él lo sabía o no y todo ocurrió bajo el techo que mi abuelo construyó, y tú querías que yo sonriera, que lo dejara pasar por un contrato. Dime, madre, ¿en qué momento olvidaste todo lo que el abuelo nos enseñó?
Ella me miró, y por primera vez en muchos años, vi algo en sus ojos además de cálculo y ambición. Vi una grieta en su armadura. Quizás era duda. Quizás era un vago recuerdo de los principios que alguna vez debió compartir con mi padre y mi abuelo, antes de que el dinero y el estatus la consumieran. Tú no entiendes el mundo en el que vivimos, Damián, dijo, pero sus palabras sonaban a una excusa aprendida, a un guión repetido demasiadas veces. Al contrario. Creo que por primera vez, lo entiendo perfectamente, respondí. Y no me gusta. Así que voy a cambiarlo. Empezando por aquí. Me giré hacia el mostrador, donde el reloj IWC Mark 11 seguía esperándome. Saqué mi cartera, una pieza de cuero simple y gastada, y extraje una tarjeta de débito. No era una tarjeta negra de crédito ilimitado, solo una tarjeta normal. Se la entregué a uno de los empleados que aún estaba allí, temblando. Cóbreme el reloj, por favor. El precio completo. El total ascendía a casi 1.800.000 pesos. La transacción fue aprobada al instante. Tomé la caja del reloj. No la abrí. Me acerqué al comandante Valdés, que había observado todo con una expresión impasible. Comandante, le dije, extendiéndole la caja. Por su lealtad. Y por su servicio. Mi abuelo habría querido que lo tuviera un hombre de principios. Valdés me miró, sorprendido. Por un momento, su rostro de granito se suavizó. Asintió con la cabeza, un gesto de profundo respeto. Será un honor, señor caballero. Mi madre observó la escena, completamente muda. Había perdido el control. El hijo que ella consideraba un soñador idealista acababa de tomar las riendas con una autoridad que ella nunca había visto. El circo, como ella lo llamó, había terminado. Y el maestro de ceremonias, ahora, era yo. Con el reloj entregado y las palabras dichas, la tensión en la tienda comenzó a disiparse, reemplazada por una nueva y extraña calma. Era la calma que sigue a una demolición controlada. El polvo se estaba asentando, revelando un paisaje nuevo y más claro. Di una última orden al comandante Valdés. Comandante, puede levantar el protocolo. Deje que la gente vuelva a sus asuntos. Y asegúrese de que la señorita Elisa tenga un equipo de seguridad que la acompañe a su casa esta noche. No quiero que nadie la moleste. Entendido, señor, respondió Valdés. Habló por su comunicador y, momentos después, escuchamos el sonido de las cortinas de acero elevándose por todo el centro comercial. El murmullo de la vida normal comenzó a filtrarse de nuevo, distante y ajeno, como el sonido del mundo exterior después de una larga enfermedad. Los empleados de la tienda, que habían sido testigos de todo, me miraban con una mezcla de temor y admiración. Me acerqué a ellos. Les pido una disculpa por este inconveniente. Mañana, todos recibirán una bonificación en su sueldo por el mal rato. Y por favor, denle todo su apoyo a su nueva directora. Ella se lo merece. Asintieron en silencio, sus ojos llenos de un respeto que el dinero no podía comprar. Finalmente, solo quedábamos mi madre y yo. La armadura de Seo se había roto por completo, y lo que quedaba era una mujer de mediana edad, pálida y desconcertada, enfrentándose a un hijo que ya no reconocía. ¿Quién te crees que eres?, susurró, su voz frágil, despojada de su autoridad habitual. Soy el hijo del abuelo, respondí con sencillez. Soy un constructor. Y tú, madre, has dejado que las termitas de la vanidad y el miedo se coman los cimientos de esta familia durante demasiado tiempo. Hoy ha sido el día de la fumigación. Saqué mi teléfono una última vez. No para hacer una llamada, sino para mostrarle un correo electrónico. La pantalla iluminó su rostro. Era un documento legal, un PDF con sellos notariales. Una sesión de control de un paquete de acciones decisivo del Grupo Caballero. Las acciones que le daban el poder de veto en la junta directiva. Estaban siendo transferidas de la cuenta de mi abuela, Inés Caballero, a la mía. Y la firma electrónica tenía la fecha y la hora de hacía apenas 15 minutos. Mi abuela había estado esperando. Esperando a que yo diera el paso. Esperando a que demostrara que estaba listo.
La llamada para activar el protocolo no fue solo una orden a Valdés, fue una señal para ella. La prueba de que el acero de mi abuelo corría por mis venas. Como puedes ver, dije, mi voz suave pero firme, la junta directiva tiene un nuevo supervisor. A partir de ahora, la división de nuevos proyectos y la dirección estratégica del grupo la dirijo yo. Con mis valores. Con el legado del abuelo. Tú puedes conservar tu puesto, tu oficina y tus fiestas de sociedad. Pero las decisiones importantes, las que definen quiénes somos, las tomaré yo. Lourdes Caballero se quedó mirando la pantalla, sus ojos vacíos. El poder que tanto había luchado por mantenerse le había escurrido entre los dedos en menos de una hora. No por una adquisición hostil, sino por un acto de rebelión de su propio hijo, respaldado por la verdadera matriarca de la familia. Había sido superada. Jaque mate. No esperé una respuesta. No había nada más que decir. Guardé mi teléfono y caminé hacia la salida, dejando a mi madre sola en medio de su imperio de cristal, un imperio que de repente se había vuelto mío. Al salir de Orologium, el aire del centro comercial se sentía diferente. O quizás, el que era diferente era yo. La gente pasaba a mi lado, absorta en sus compras, ajena al drama que acababa de desarrollarse a puerta cerrada. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentía como un impostor en mi propio territorio. Sentía que me pertenecía, no por derecho de nacimiento, sino porque estaba dispuesto a luchar por su alma. No me dirigí al estacionamiento. En lugar de eso, caminé hacia la gran salida principal, hacia la luz del sol de la tarde que se filtraba a través de las puertas de cristal. Necesitaba aire fresco. Necesitaba sentir el pulso de la ciudad real, lejos de la atmósfera artificial y climatizada de lujo. Al pasar por el atrio central, vi a Elisa, la recién ascendida directora, hablando con su equipo. Su postura había cambiado. Se la veía más erguida, más segura. Cuando me vio, su expresión cambió. Se acercó a mí, sus ojos todavía brillantes por la emoción. Señor caballero, de verdad, no tengo palabras, dijo. No hacen falta, Elisa, respondí con una sonrisa, la primera sonrisa genuina que había tenido en todo el día. Solo haga un buen trabajo. Demuéstreles a todos por qué la elegí. Confío en usted. Asintió, con una nueva determinación en su mirada. Vi en ella a una líder. Mi primera decisión como nuevo jefe había sido la correcta. Finalmente, salí al exterior. El sol de la tarde me dio en la cara, cálido y real. El ruido del tráfico, las voces de la gente, el olor a comida callejera de un puesto cercano, todo se sentía increíblemente vivo. Me quité la chaqueta de trabajo, la eché sobre mi hombro y empecé a caminar sin rumbo fijo, mezclándome con la multitud. Ya no era el hijo de Lourdes Caballero, el heredero reacio. Ya no era el arquitecto soñador que se escondía del mundo. Era Damián Caballero. Un constructor. Y acababa de poner la primera piedra de mi propio legado. Había sido un día brutal, una demolición dolorosa, pero necesaria. A veces, para construir algo nuevo y sólido, primero tienes que derribar lo viejo y podrido hasta los cimientos. Mientras caminaba, una pregunta se formó en mi mente, una pregunta que no tenía una respuesta fácil. ¿Hice lo correcto al exponerlos de una forma tan pública y brutal, o debí simplemente marcharme y dejarlos en su ignorancia? ¿Fui yo el villano aquí? Déjenme su opinión en los comentarios.